¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a comenzar el programa hablando sobre el colectivo de niños y niñas escolares que se encuentran con necesidades especiales en el apoyo educativo. Para ello hemos invitado a que estén con nosotros a Juanjo Espinosa, maestro de primaria, especialista en audición y lenguaje. ¿Qué tal? También portavoz de Marea Verde. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros Olga Amado, que es vicepresidenta del AMPA Alborán y que representa a muchas de estas familias que están afectadas, porque hablábamos de recortes en la sanidad, pero desgraciadamente también hay que poner el acento en esos recortes que estáis sufriendo también, en este caso los papás, las mamás y las familias en cuanto a la educación para niños con necesidades especiales. Y está también con nosotros Marta Rodríguez, que es técnico de integración social, una de las personas que también trabaja pues diariamente con estos niños y niñas, ¿no? Bueno, contarme un poco, Marea Verde convocó también una concentración para poner de manifiesto los recortes, ¿no?, en el personal que atiende a estos escolares, ¿no? Sí, fundamentalmente existe un problema general en el país de falta de financiación en lo que tiene que ver en la educación pública, pero específicamente existe un problema mucho más acuciante en lo que tiene que ver en el alumnado con necesidades educativas de apoyo específico. Ahí se contemplan todo tipo de alumnados, los alumnados con necesidades educativas especiales, alumnados de integración tardía al sistema educativo, de altas capacidades, es decir, todo el alumnado que necesita una atención específica por parte de profesionales, que en este caso son profesionales de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, las compañeras de integración social y incluso las compañeras de intérprete de lengua de signos. ¿Qué pasa con este personal? Pues que es escaso, que tiene muchos más niños que atender que los recursos que tenemos, humanos y materiales, y acucia, por supuesto, pues el problema de la educación pública y la falta de financiación, concretamente con este alumnado. Hace muy poquito, el día 24 de enero, celebrábamos el Día Internacional de la Educación. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación gratuita y además de calidad, ¿no? Y bueno, tú que representas a los padres, Olga, habéis notado, como decías, es algo que bueno, siempre se ha hecho en falta, pero hay que decir que pasa un poco, lo comparábamos con la sanidad, que habéis notado que desde que está en marcha este nuevo Ejecutivo, incluso se han hecho más recortes, ¿no? No ha variado mucho, no ha variado mucho. Lo que necesitamos es financiación a la educación pública, volvemos a decir lo mismo, y de calidad, gratuita, pero y de calidad. Que no nos olvidemos que nuestros impuestos tienen que ir a algún sitio y nosotros exigimos que nuestros profesionales estén en nuestros centros educativos, no solamente para los niños con necesidades educativas especiales, para todos. Los niños con necesidades educativas especiales ya es sangrante esa familia, el sufrimiento de esa familia, familias incluso que tienen niños en dos colegios distintos, porque tienen profesionales y otros no. Exigimos que los colegios sean colegios completos, con todos sus profesionales. Marta, tú llevas muchos años dedicándote a más de 10 años. ¿Cómo vives tú todo esto que está pasando, esta emergencia educativa? Últimamente es muy frustrante porque no damos abasto, no mandan personal. Como dice Olga, las familias a veces tienen los niños repartidos. O sea, tienen niños en un colegio público que tienen algún recurso, luego otros niños tienen en otro colegio, las PETI estamos desbordadas, las ILSES también, no se nos está contemplando tampoco la experiencia profesional y realmente la situación es preocupante. Porque tú, por ejemplo, nos comentabas hace un rato antes de entrar que tú habitualmente, bueno, trabajas en un centro en El Palo, pero luego tienes que desplazarte a otro para atender a otros niños. Es el mismo centro en dos sedes distintas. Ajá. Entonces hay un desplazamiento ahí. Se ha solicitado otro personal, otro profesional, pero claro, como estamos recortando no lo van a mandar nunca. Y eso sucede varias veces. Eso no quita que hay profesionales de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica que, incluso teniendo niños a los que atender en un centro, están compartidos con otro centro. Aquí lo que hay de fondo y lo que venimos demandando es que se está vulnerando de forma flagrante el derecho a la educación. La Constitución española y todas las leyes educativas, por lo menos las tres últimas de todos los signos políticos, insisten en que la administración pública dotará de los recursos necesarios para que este alumnado sea atendido. ¿Cuál es el problema de trasfondo? Que la atención a la diversidad y la escuela inclusiva de la que tanto se habla y que todos los gobiernos de distintos signos defienden, pues está siendo vulnerada, no se da.
Y no se da por un tema de recorte, es que todos los caminos lo llevan al final al mismo sitio. No se dan por un tema de financiación, no se dan porque es imposible atender a la diversidad con una aula masificada, con ratios que sobrepasan lo que el profesorado puede atender, con sustituciones de personal que no se dan desde el primer día, con desestabilización de las plantillas, es decir, cambian los profesionales de un curso para otro. Por tanto, es un problema educativo en general, pero sobre todo, como decía antes, en particular, afecta mucho a los niños con necesidades educativas especiales, porque no son números, son personas, y detrás de cada persona hay un caso real, y que se sufre día a día. En la última asamblea que tuvimos en Marea Verde, vimos que vinieron muchas familias con problemas que son sangrantes, que son desbordantes, que causan estrés en las familias, que causan malestar, y que, en última instancia, esos niños, repito, se les vulnera su derecho a acceder a una educación pública de calidad para desarrollarse como persona, que al final es el objetivo de... Claro, que les impide su desarrollo completamente, ¿no? Esa es la realidad. Estamos viendo imágenes de una concentración, ¿no?, que hicisteis a las puertas de la Delegación de Educación, ¿no? Sí, de la Consejería de Educación. Y bueno, esta es... Vino gente de colegios de toda la provincia, ¿no? Sí, hicimos una entrega, un escrito denunciando toda la situación, pero... ¿Y qué os han dicho? Ninguna, por ahora contestación ninguna. No hay medio. Es lo que ha comentado ella, la compañera lo ha dicho claro. Aunque se pidan los medios no se ponen. Claro, la concentración era sobre todo de las familias que venían a registrar la emergencia educativa que estamos viviendo. Pero eso se ve en datos reales, es decir, una de las cosas que estamos reivindicando en aquel escrito es que hay que tener una regulación, y esto es lo más cruel que tiene la normativa, y es que no regula el número de alumnos que los profesionales de audición y lenguaje, de la pedagogía terapéutica, tenemos que atender. Por tanto, la orientación puede censar a niños, puede evaluar a niños que necesitan el recurso, y tú no tienes ratio, es decir, tienes que atender a todos los niños. Y nos encontramos con casos pues con más de 40 alumnos, con 50 alumnos, y sobre todo es muy sangrante, y comento esto, el caso de la orientación educativa, que es una figura importantísima, sobre todo en la educación primaria, y que, según la ONU, por ejemplo, hace una recomendación de 250 alumnos por orientador, y hay casos que mínimo están atendiendo a 1000 alumnos, con lo que son parches, y porque son es casos imposible. muy complicados, ya como para 250, 1000 ya. Vamos, si os parece, a escuchar, porque en esa concentración había algunos representantes políticos, también había algunas mamás afectadas por este tema. Por ejemplo, vamos a escuchar a Eva María Ortega, que nos cuenta un poco su experiencia. Vamos a escucharla. Pues me llamo Eva María Ortega, soy la madre de una niña con necesidades especiales, y hoy estoy aquí porque vengo por la lucha del día a día, de la discriminación que creo que hay el día a día en la sociedad con estos niños, las pocas ayudas que tenemos, los pocos recursos en los colegios. Yo vengo de portavoz de CEIS Los Ángeles, soy la vocal, y vengo diciendo de que llevamos 2 meses sin la PETI, porque la mujer se da de baja porque es normal, somos personas y nos ponemos malos. Y estos niños que tenemos en nuestro colegio pues están desamparados, no tienen la PETI, entonces pues imaginaros. ¿Cuáles son las funciones de la PETI habitualmente? Pues mira, es quedarse con los niños que tienen autismo o los niños que tienen tal, da igual la diversidad del problema. Llevarlos a hacer pipí, llevarlos a hacer, perdona la palabra, hacer caca, y estás con ellos en el recreo, de que no les falte nada, y si le hace falta algo, acompañarlos. Porque cuando le hacen el dictamen para entrar al colegio lo pone que necesitan la PETI, entonces no lo entiendo cómo llevamos 2 meses y no nos mandan a nadie. A nadie. Y entonces entre los profesores que hay de AL y PT, pues, y las profesoras van haciendo lo que pueden, echan una mano a esos niños para ir al servicio, para que en el recreo no se encuentren solitos y estar con ellos en el aula, porque ese es el día a día que tenemos. Eva, esta es la tercera vez que venís aquí Sí. a las puertas de la delegación, ¿no? En 2 fechas anteriores presentasteis escritos, más o Sí. menos aproximadamente la última vez, ¿cuántos escritos fueron con firma? Pues bueno, desde mi colegio hemos presentado 500 firmas. Pero hubo más. Hubo un montón de madres y un montón de padres con otras firmas de otros colegios y con la misma lucha, porque hay un montón de problemas. Es que esto no se queda en un colegio, es en toda Andalucía, y esto hay que erradicarlo. Los políticos tienen que poner soluciones a esto, porque esto no es normal que estos niños tengamos que estar las madres luchando por algo que es tan justo como sus derechos. No lo veo normal. Porque hay dinero para otras tonterías, que haya dinero para los derechos de estos niños, que ellos se los merecen. Porque vienen con un diagnóstico y bastante sufrimos las madres el día a día de terapia, de médicos y de cosas y de trabas el día a día que ellos sufren, para que tengamos que estar aquí luchando, perdiendo nuestros puestos de trabajo
con el alma hecha pedazos y aquí luchando por algo que es muy simple, los derechos de los niños con necesidades especiales. Esa es mi lucha. Y que todos los colegios tengan todos los recursos. Tú no puedes echar una matrícula y que te digan que en ese colegio tu hijo no puede. ¿Y ahora qué haces? No, es que no es normal. Tú necesitas que cuando tú vayas a la matrícula tú te quedes tranquila como madre y tengan todos los recursos, porque yo creo que la líder menor tendría que estar ahí apoyándonos a todos. Y desde aquí quiero dar gracias a Marea Verde por toda esta organización que está haciendo y la ayuda que nos está dando. Y a todas mis compañeras y también tengo un grupo en Facebook que son nuestros pequeños guerreros de un montón de padres y madres que nos están apoyando y estamos ahí día a día luchando por los derechos de nuestros niños. Esa es mi lucha. ¿Qué estás haciendo tú ahora con tu niña? Es decir, ¿cómo le repercute a tu hija? Hombre, pues claro que le repercute a una niña pequeña y ella se da cuenta de que hay algo ahí, de sus terapias, del día a día, si tiene que ir al servicio no tiene a la monitora que la lleva, entonces yo creo que eso es lo principal. Si lo ponen un diagnóstico tiene que estar ahí. Cuando está en el recreo no es lo mismo que tenga una profesora pendiente de ella por si se cae o con un chinito porque ella es más inmadura que otro niño. Ella no tiene a nadie, tiene que estar las profesoras pendientes de ella. Yo creo que una mujer bastante tiene con ser profesora para hacer el papel de otra. ¿Entiendes? Es como si, por ejemplo, tú eres enfermera y tienes que hacer de médico, ¿no? Cada cosa tiene su lugar, ¿no? Pues ellos necesitan su profesora de petit, su profesora de AL, otra cosa que quería decir. Como hay tan pocos recursos, tienen que dividir el tiempo PT y AL los niños que hay. Entonces mi hija realmente, a lo mejor si le pertenece un día, una hora no lo puede tener porque haber tantos niños y haber tan poco tiempo, con tan pocos recursos, tienen que dividir ese tiempo en los niños que haya. Y no lo veo justo. Explícame un... Bueno, pues ahí teníamos a Eva María Ortega, pues mamá afectada. Estaba Marta escuchando, ¿no? Y decía, bueno, es que estaba todo el rato haciendo así con la cabeza diciendo, No es que tiene... además la tarea de las petit es mucho más extensa, es Muchísimo que más. sois súper necesarios para estos niños. Para ¿no? ellos imprescindibles, que somos sus manos, su boca, sus oídos, sus piernas. Sin ellos no hacen nada por el centro, sin nosotros. Es que no solo ir al baño, es el apoyo en el desayuno, apoyo dentro del aula, acompañamiento por el centro, apoyo para tranquilizarlo en un momento de nervios. Es que es imprescindible. Es que yo no sé qué hace un niño con necesidades educativas especiales sin su petit en el centro. Es una barbaridad. Si os parece, escuchamos a otra de las mamás que había acudido a esta manifestación, Rocío Marmolejo. Vamos a escucharla. Mi nombre es Rocío Marmolejo y soy madre de un niño con necesidades educativas especiales. Vengo en representación del Colegio Huertas Viejas de Coín como vocal de AMPA y vengo a reclamar, junto con el resto de compañeras, pues las necesidades que tienen hoy en día en cuestión del colegio los niños de toda Málaga y en general de toda Andalucía. Al no tener el pedagogo terapeuta, ni la AL, ni los PETI, al no tener ratio, da igual que hayan 50 niños, como que hayan 7, como que hayan 100. Todos van para lo mismo, entonces el tiempo se lo tienen que repartir entre todos los niños. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor a mi hijo le corresponden 2 horas y al haber 50 niños, pues en vez de 2 horas le va a corresponder 1 o le va a corresponder media. Entonces esas necesidades no están cubiertas. Yo creo que esta es una lucha que lleva mucho tiempo, que está apoyada ahora mismo por Marea Verde, que también confirma que necesitarían que esos especialistas tuvieran un ratio de, pues por cada 25 niños, un PT o un AL, y que se pudiera repartir y cada uno tuviéramos una educación pública de calidad y gratuita. Bueno, pues yo creo que lo han dicho muy claro y la verdad que llama mucho la atención la lucha, ¿no?, que tienen que tener estas familias, el no estar intranquilos sabiendo que sus hijos pues a lo mejor no están lo suficientemente atendidos en los centros, ¿no? Y luego comentabas tú también, Juanjo, la falta de sensibilidad, ¿no?, de las administraciones cuando se les va a plantear este problema y ni siquiera parece que te escuchen, ¿no? Totalmente, de esta administración y no solo por el signo político que ahora está, también de la anterior administración. Es decir, han venido a la asamblea padres que están muy desesperados. Teníamos un caso de una madre que vivía en Churriana y le estaban instando a que llevara a su segundo hijo, porque no había recursos en ese centro, a Laurín de la Torre, es decir, a otro municipio. Ya no es vulnerar el derecho del niño a la educación, sino ya es no tener una falta de sensibilidad terrible. Y esto, bueno, pues el consejero anunciaba el año pasado 37 millones más para personal de AL y PT, que no lo llegamos a ver por ninguna parte. Los presupuestos están totalmente todo escondido y no se sabe qué dinero va para cada cosa. Y lo que decía muy importante, lo que decía la madre, porque tú pongas recursos
en un centro que tiene 700 alumnos y digas que hay un PT, una L, igual no es suficiente para el centro. El problema es que no está diseñado cuál es la ratio de atención a ese alumno. Es decir, de 700 alumnos, pues igual la ratio da para tener 2 especialistas en audición y lenguaje, 2 PT, una orientadora a tiempo completo. Los orientadores normalmente en los centros están 1 o 2 días. Bueno, y las PETI, por ejemplo, hay muchos centros que ni siquiera están. Y una cosa de las PETI que es flagrante también, que pasó con esta legislatura y en la anterior, bueno, y de siempre, que es que son subcontratadas en todos los casos. Cuando la propia intervención de Sevilla, de la Junta de Andalucía, viene desde hace mucho tiempo diciendo que son puestos estructurales en la educación. Somos personal estructural del centro, clarísimamente, pero hay una subcontrata en medio. Sí, con lo que eso supone de a la De hora todo, de vuestro... a nivel contrato, Claro. a nivel horario, de todo. Es un problema. Nosotros evidentemente seguimos defendiendo y vamos a poner toda la movilización, porque hay una cosa que comentábamos antes fuera, que es que la administración se aprovecha, que son pocas familias las que se afectan, que hay una afectación de niños con necesidades educativas especiales. Afortunadamente hay una sensibilidad mayor ahora mismo y la gente se está volcando y se va a movilizar en favor de estos niños. Pero es un tema que no paraliza la educación y por tanto la administración se refugia en esto. Por tanto hay que ponerlo en boga y hay que, por lo que veníamos pidiendo, visibilizarlo, ¿no? Visibilizarlo y exigir que se regule la ratio y que todo el personal que atienda a estos niños sean parte de la estructura de la Junta de Andalucía. Ahí, bueno, vemos imágenes, ahí está Marta, que está hoy con nosotros, imágenes de rueda de prensa de de Adelante, martes. sí, Adelante Málaga, esa rueda de prensa en la que pues mostraban el apoyo, ¿no? Es que no podemos dejar la contratación familias. de estos profesionales y la atención a estas familias en la voluntad política de quien sea. Tiene que haber una normativa en la que las familias se puedan agarrar y puedan pelear con una ley en mano. Y es lo que pedimos, leyes en mano, regulación, normativa, que yo me pueda ir a un juzgado y poder denunciar o pedir a quien haga falta. Porque esto, Olga, para entendernos, esto depende de la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias, Sí, ¿no? claro. Porque estos Sí. son competencias de educación, pese a que, lo hemos dicho también antes de Sí. entrar, no deja de ser un tema relacionado con la salud, porque estamos hablando Sí. de niños con Directamente. necesidades especiales que tienen problemas también de salud, ¿no? Entonces, está ahí... Pero entran muchas cosas en juego, porque hay tratados de la Unión Europea, que está por encima de Junta de Andalucía, incluso Claro. del gobierno español. Y están vulnerándose. Las leyes de la Junta de Andalucía, yo lo vuelvo a repetir, en todos los términos dice que la administración tiene que dotar de recursos. Otra cosa es que hacen leyes y hacen trampa y es muy cruel que no pongan o especifiquen cuál es ese ratio. O, por ejemplo, la propia ley dice que en un aula donde hay 25 niños, si hay niños con necesidades educativas especiales, disminuirá la ratio, pero no dice en el número que disminuirá la ratio. Por lo tanto, Es un vacío ahí legal. es un vacío legal. Y por otra parte, bueno, pues lo que hablamos, sí, es competencia de la Junta de Andalucía, que el presupuesto evidentemente viene del Estado de la Junta de Andalucía, pero hay dinero, hay prioridades y todos sabemos y estamos viendo anuncios de que la Junta de Andalucía, igual su prioridad es cambiar el logo, pero a nosotros nos parece que es una prioridad mucho más atender a un derecho, que repetimos, que es un derecho que tienen los niños al acceso a la educación pública. Olga, comentabas antes que el próximo día 6 tenéis El próximo también, día 6, adelántalo una si asamblea, puede sí. ser. No, el próximo día 6, Marea Verde, asociaciones profesionales, Vamos, AMPAs, también. padres, madres, tenemos otra vez una asamblea el día 6 a las 6 de la tarde en el IES Rosaleda. Invitado queda todo el mundo que esté por la lucha. Vamos a continuar escuchando algunas valoraciones, en este caso de Vanessa García, que es parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía. Vamos a escuchar. Y hoy desde Adelante Andalucía queríamos estar aquí apoyando a la comunidad educativa y también a los padres y a las madres con niños y niñas con necesidades educativas especiales. Y es que estamos viendo tristemente como este curso, los recursos para la educación, para estos niños con necesidades educativas especiales, pues se han visto mermados. Y son casos muy extremos en los que se bajan estos recursos a estos niños y los padres y las madres pues se ven en la necesidad muchas veces de abandonar sus trabajos para tener que atenderlos. Dentro de toda esta problemática también está la problemática de los técnicos de integración social y de los intérpretes de lengua de signos que, como sabéis, han venido trabajando para empresas privadas subcontratadas por la Junta de Andalucía, con la cual hemos estado pagando con dinero público a todos estos profesionales y ahora la solución que da la Junta de Andalucía pues es despedirlos y que pasen a una bolsa única de empleo
empleo. Nosotros apostamos por la subrogación al 100% de estos profesionales porque ellos no tienen la culpa de que la Junta de Andalucía haya estado continuamente y año tras año haciendo chapuzas. Ellos han estado viviendo con contratos precarios, temporales, y son una pieza indispensable para la educación inclusiva en nuestras aulas. Recordar que la educación inclusiva es un derecho fundamental de estos niños y niñas con necesidades educativas especiales y que así está firmado en el tratado que firmó España con el Tratado de la ONU, de la Convención de la ONU de los Derechos y de los Niños y de las Niñas con Discapacidades. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando por la escuela pública como modelo de inclusión. Bueno, las valoraciones que hace siempre la delegada, pues siempre están jugando con los números conforme a ellos le viene bien. Es cierto que puede ser que haya aumentado, pero muchos centros comparten los profesionales, con lo cual están 2 o 3 días en un centro y otros 2 o 3 días en otro, y esa no es la solución. Así no obtenemos la inclusión de nuestros niños y niñas en el sistema educativo. Bueno, y hay que tener en cuenta también que los niveles de dependencia también son muy diferentes, ¿no? Por eso, lógicamente, no sé, ¿cuál es la postura de los centros ante esto? No sé, ¿qué...? ¿Tienen postura? Bueno, claro, ya sabemos que dependen, ¿no? Lógicamente del sistema público, pero no sé, imagino que el decir voy a escolarizar a niños aun sabiendo que no cuento con ese personal específico para dar respuesta... Bueno, los centros hacen... dentro de lo que cabe, hacen el papel de censar, evaluar a los niños, en este caso la orientación del centro, y bueno, remitir a la delegación que hace falta más personal, que hacen falta más recursos. Otra cosa es que la delegación no dé respuesta amparándose en que no tienen más recursos, cosa que no es cierta. Es decir, los centros solicitan mayores especialistas, pero no les llega. Y evidentemente se atiende, se parchea la atención y se vuelve a vulnerar el derecho del niño, porque por mucho que el centro tenga recursos, tú cuando vas a escolarizar a un niño en un centro preguntas si tiene recursos, pero tener recursos, lo que hablábamos antes, no es que vaya a recibir la atención de calidad que comentaba anteriormente Olga, es que va a recibir atención en precario, que es lo que estamos según sufriendo. Se pueda, claro. Una cosa es que haya un Sí, profesional... todo por esa ratio que no está definida y que no nos garantiza... Pero tú preguntas y dices, ¿hay recursos? Sí, el recurso existe. Pero ahora, ¿cuántos niños tienes que atender? ¿Cuántos niños tienes tienes que atender ir ese antes recurso? porque tienes que ir a otro centro? Exactamente. ¿Cuántos niños tiene que atender un PT? ¿Cuántos niños tiene que atender un profesional de audición y lenguaje? La orientadora de un centro, y sobre todo, eso que hablábamos antes, cuántos niños en un aula tiene que disminuir la ratio cuando hay alumnados con necesidades educativas especiales. Entonces, eso es lo que queremos que se regule, además de que, bueno, lo que hablábamos anteriormente, que todo el personal pase a ser estructural de la Junta de Andalucía y no se recorte, como estamos viendo, en ningún tipo de recurso hacia este tipo de alumnado. Hay mucho, esto va de voluntad política, como todos sabemos, y porque dinero hay, porque se está demostrando que hay dinero para otras cosas, como decía la mamá, y entonces es voluntad política y tenemos que exigir que esa voluntad política se cumpla. Además que hay que dejar claro que también ese tipo de carencias en este alumnado especial influye también en el resto, ¿no? de los niños del en colegio, el resto de ¿no? los niños, en el resto de la De familia, los profesores, de las familias. En todos los niveles. Y Afectan hemos visto ahí esa concentración, lógicamente, de familias afectadas, pero ¿contáis con el apoyo del resto de padres, de madres, de AMPAs del colegio? Es muy complicado porque cuando te afecta directamente, te mueves. Cuando no te afecta directamente, puedes entender y puedes empatizar, pero de ahí a que haya movilización es complicado. Mi labor, por ejemplo, yo no tengo niños con necesidades educativas especiales, y mi labor principalmente en mi centro escolar es pedagógica, es mostrar la necesidad de que se pelee por todos los derechos de todos, no solamente de estos niños con necesidades educativas especiales, sino también de los demás. Eso de diversidad e inclusión, que la palabra está muy bonita, quedan en el aire y papel mojado cuando necesitan financiación. Ya. Bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo, de verdad, estaremos muy pendientes a lo del día 6, a ver si podéis conseguir algo, y sobre todo, pues, de verdad que se pongan en marcha medidas concretas, efectivas, como es el tema de la ratio, ¿no? Que es lo que es una de las cosas más importantes para que estos niños, este alumnado más necesitado y más sensible,
pues pueda desarrollarse, ¿no? con normalidad. Muchísimas gracias, Juanjo, Olga, Marta. Gracias a los tres por acompañarnos y mucho ánimo para todas esas familias que estáis ahí luchando y profesionales, ¿no? Que también estáis ayudando, ¿no? a estas familias. Y que, bueno, que aprovechando vamos a seguir en la asamblea del día 6, pero vamos a seguir haciendo una hoja de ruta de movilizaciones para que se respete y sea efectivo el derecho de los niños a la educación. Muy bien, ahí en la lucha, eso está muy bien. Bueno, nosotros vamos a